espirituales, pero son iglesias carnales donde están llenas de chisme, están llenas de disensión, están llenas de contienda. El apóstol le dice a los corintios allí en aquella congregación que había adulterio, había fornicación. En aquella iglesia el que tenía problemas con otro hermano iba y lo denunciaba a los tribunales. En aquella iglesia había problemas en cuanto al adulterio, a la fornicación, como ya le dije. Había un hombre que vivía con la mujer de su padre. Bueno, hermano, mire, era una iglesia que la Biblia dice, por boca del apóstol Pablo, que aunque tenía los dones espirituales, se habían convertido en una iglesia orgullosa, y Pablo les aclara para qué son los dones, y les dice que los dones no son para que se vuelvan orgullosos. Hay personas que porque creen tener algún don, entonces quieren ser más orgullosos que otros, quieren dársela más que los demás, por decirlo de esta manera. Y en Cristo, hermano, no es así. En Cristo, oiga bien, en Cristo la Biblia manda es que nosotros debemos de ser personas humildes y que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver allí, hermano, cómo se había fomentado también una división en la congregación. Allí empezaron las denominaciones a funcionar, pero el apóstol le puso un parado. Pero después el apóstol dijo en el libro de los Hechos que después que él se fuera, pues iban a entrar gentes, así como han entrado y han dividido la iglesia. La iglesia está dividida en denominaciones que no se tratan, oiga bien, denominaciones que no se tratan, que se fomentaron estas denominaciones para desmembrar el cuerpo de Cristo. Están las denominaciones pentecostales, las denominaciones bautistas, las denominaciones presbiterianas, las denominaciones luteranas. O sea, han fijado su mirada en hombres. Es lo que el apóstol está reclamando allí a los corintios, que querían poner su mirada en Pablo, querían poner su mirada en Pedro, querían poner su mirada en Apolo, querían poner su mirada aún en el mismo Crispo, que era uno de los principales allí en la iglesia de Corintios, y algunos otros querían poner su mirada en Cristo. Y el apóstol le dice que quiere que todos piensen una misma cosa y que no dividan el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice, el apóstol le dice allí en palabras inspiradas, que el que destruye, oiga bien, que el que destruye el cuerpo de Dios, o sea, que Dios le va a destruir a él. O sea, el que destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir también a él. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Oiga bien, el cristiano tiene que tener mucho cuidado. Por eso yo me declaro interdenominacional. Yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo soy cristiano. Comparto con todos los denominacional. Aleluya. Yo comparto con los bautistas, yo comparto con los pentecostales, yo comparto con los luteranos, yo comparto con los presbiterianos. Hermano, yo comparto con todos, bendito el nombre de Dios, ya que Dios no me mandó a juzgar, sino fue a predicar. Y bueno, hermano, siempre cuando compartimos y hablamos, sí le aclaro que las denominaciones son un poco dañinas para el cuerpo de Cristo. Usted no ve, amados hermanos, cuando los apóstoles le escriben a las iglesias, usted no ve a los apóstoles escribiéndole a las iglesias nombres, escribiéndole a ninguna iglesia. Usted no va a encontrar en la Biblia, no lo va a encontrar, y si lo encuentra, por favor envíemelo, un mensaje de texto. Usted no va a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al mismo Santiago o a Judas escribiéndole a ninguna denominación. Usted no va a encontrar a estos apóstoles, estos hombres de Dios, a estos grandes escritores inspirados por el Espíritu Santo, escribiéndole a ninguna denominación, sino siempre le están escribiendo a la iglesia de Cristo. Algunos pues que fomentan las denominaciones, que son divisiones dentro del cuerpo de Cristo, ellos dicen que no importa de la denominación que sea, porque todos los caminos llevan a Roma. Hay unos que dicen que no importa lo que tú creas, porque todos los caminos llegan a Roma. Pero usted tiene que revisar eso. Oiga bien, aquí no le estamos imponiendo a usted cosas. Yo no he venido aquí a imponer, yo he venido aquí a enseñar, bendito el nombre de Dios. Y usted lo que tiene que revisar lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy hablando. Usted tiene que tratar de revisar
si verdaderamente es verdad o es mentira. Por lo tanto, usted tiene que revisar si los apóstoles le mandaron alguna carta a alguna iglesia presbiteriana, o le mandaron a alguna iglesia luterana, o mandaron carta a alguna iglesia pentecostal, o si mandaron carta a alguna iglesia presbiteriana o alguna iglesia adventista. O ve, siempre, hermano, se le mandó carta a la iglesia de Cristo y de Dios. Siempre el apóstol se identifica que envía las cartas a la iglesia de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que tratar de ser personas espirituales. Oiga bien, nosotros tenemos que tratar de caminar y andar en el Espíritu. Cuando la Biblia dice que caminemos y andemos en el Espíritu, pues que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios establecido, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que haber aceptado a Cristo, y en nosotros tiene que venir una transformación, en nosotros tiene que venir un cambio de mente, nuestra mente tiene que cambiar a la mente de Cristo. Por eso es que es importante, hermano, la enseñanza bíblica, y usted tiene su oportunidad de compartir con nosotros este tema a través del 0412-636-9658. Usted tiene la gran oportunidad. Ahora seguimos el tema del cuerpo de Cristo y estamos leyendo algunas citas. Nuestro punto de referencia es la carta a los Corintios, y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo esta gente que tenían los dones del Espíritu Santo eran una iglesia carnal? Porque eran carnal. Bueno, hermano, porque inclusive Jesucristo dijo que muchos le van a decir en el día del juicio: Señor, en tu nombre fuimos profetas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas señales, y Jesucristo le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo importante en la congregación es el fruto. Oiga bien, el fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu hablaremos más adelante, ya que el fruto del Espíritu también pertenece al cuerpo de Cristo, ya que en el cuerpo de Cristo, ya que estamos hablando bajo el tema de lo que es el cuerpo de Cristo, de la unidad que debe de haber en el cuerpo, de las coyunturas y ligaduras que se tienen que mantener para que puedan estar unidas, como lo dice Primera de Corintios. Cuando leemos Primera de Corintios, versículo 10, el apóstol dice que nosotros como cuerpo, que la iglesia como cuerpo deben de mantenerse unidos. Primera de Corintios 1:10. Allí lo podemos ver, observar cómo el apóstol manda, cómo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo manda y da consejo a la iglesia, a los corintios, pero no solamente a la iglesia, a los corintios, sino también que nos aconseja a cada uno de nosotros, ya que la palabra es universal y la palabra es para todos los tiempos. En aquel entonces, amados hermanos, era para la iglesia de Corintios, una iglesia que vivía en un mundo lleno de pecado como el que usted vive ahorita, donde había la depravación, no había televisión, no había nada de eso que proyectaran depravaciones como la proyectan hoy día, pero era una ciudad tan igual a como esta, porque eran los mismos hombres y las mismas mujeres que de aquel entonces que conformaban aquellas ciudades, son los mismos hombres y las mismas mujeres que conforman el mundo hoy día, y aún más depravado. Yo creo, hermano, que el mundo está más depravado hoy día que la iglesia de los Corintios. Bueno, que la iglesia de los Corintios no, que la ciudad de los Corintios. Allí en la ciudad de los Corintios había una iglesia como la hay ahorita en el mundo, un mundo depravado, un mundo confundido, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, y el apóstol, hermano, da las recomendaciones. Fíjense la recomendación en Primera de Corintios 1:10. Vamos a leerlo, hermana Elisa, por favor, en esta tarde, para que nuestros oyentes, nuestros hermanos, podamos entrar en el tema. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. ¿Ve? Entonces el consejo del apóstol es que permanezcamos unidos, que hablemos una sola cosa. Qué difícil, hermano, qué difícil en este tiempo es que la iglesia hable una sola cosa, ya que
hay unos que entienden la palabra de una manera, hay otros que le entienden de otra manera, hay otros que le vienen revelaciones directamente y aunque la revelación no se sujete a la Biblia, ellos de todas maneras la aplican. Hay gente que están utilizando ritualismos que ya fueron eliminados en el Antiguo Testamento, se utilizaban y fueron eliminados en la persona de Cristo en el sacrificio, y ellos lo siguen haciendo. Mira, hermano, hay una cantidad ahorita, hermano, de enseñanza y de confusión dentro y fuera de las congregaciones, que bueno, hermano, aquí lo que hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé el discernimiento necesario. Oiga bien, el discernimiento del Espíritu Santo se obtiene a través de la palabra del Señor. El discernimiento del Espíritu Santo no se obtiene de otra manera. Oiga bien, no se obtiene de otra manera. ¿Por qué? Porque si alguien viene hablando alguna cosa, usted lo va a ejecutar o usted lo va a balancear, es a través de esta palabra. Oiga bien, es a través de esta palabra. Por eso la Biblia dice que usted tiene que revisar las profecías, que usted tiene que revisar las palabras, que usted tiene que revisar una serie, ¿verdad?, de hombres y mujeres que vengan enseñando cosas, y usted lo va a revisar es a través de la palabra. Ahora fíjese, Dios ha dado o ha revelado, ¿verdad?, y ha introducido dones espirituales para que cuiden y dirijan, eduquen al cuerpo. O sea que Dios ha dado herramientas dentro del cuerpo, Dios introdujo herramientas y fueron los dones espirituales para que nosotros pudiésemos cuidar, para que nosotros pudiésemos dirigir y para que nosotros pudiésemos educar al cuerpo. O sea, el cuerpo es la iglesia. Y dentro de él se manifiestan lo que la Biblia llama los dones ministeriales. Dentro del grupo de dones están los dones ministeriales que habla la Biblia, ¿verdad?, que están allí en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que son los dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Allí lo podemos ubicar, y también hay los dones espirituales que pertenecen al cuerpo también de Cristo, como sanidades, milagros, hablar lengua, discernimiento de espíritu y interpretación de lengua, entre otros. También están los dones de servicio. Hay muchos dones. La Biblia dice que hay diversidad de dones, pero los principales son los dones ministeriales dentro del cuerpo, son los principales, ya que esos son los dones, hermanos, que se van a ejecutar para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que dentro del cuerpo Dios hace una elección selectiva. Dios llama colectivamente a todas las personas, y todas las personas conforman el cuerpo de Cristo, todos los redimidos. Pero en ese llamamiento colectivo, la palabra colectivo quiere decir, bueno, que llama al colectivo, que llama a grandes cantidades de personas para que todas unidas puedan ejercer el cuerpo de Cristo, puedan trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Pero entre ese llamado colectivo hay un llamado selectivo. Oiga bien, hay un llamado selectivo que Dios hace para los ministerios. O sea, que Dios es el que llama. Oiga bien, Dios es el que llama, y Dios es el que constituye, y Dios es el que da. Oiga bien, Dios es el que da los dones ministeriales al hombre. Tenemos que estar claros en eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y podamos caminar conforme Dios quiere. Por lo menos fíjese, ¿qué son los dones ministeriales? Bueno, son aquellos ministerios dentro del cuerpo que Dios ha llamado y capacitado de una manera sobrenatural para que guíen y dirijan al cuerpo a través de este fundamento. Fíjese lo que dice Efesios 2:20 al 21. Vamos a leer Efesios 2:20, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21. Vamos a leer, hermana Elisa, en esta tarde, por favor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí habla de un edificio, fíjese que aquí habla de un edificio, y dice que es un edificio santo. Allá habla de un cuerpo, aquí habla de un edificio. Ahora fíjese, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es este fundamento? Bueno, hermano, el fundamento es la revelación. Oiga bien, el fundamento donde nosotros nos vamos a edificar es la revelación y la iluminación que deben tener estos ministerios. Oiga bien, estos ministerios, hermano, tienen que estar dotados de revelación y iluminación.
los ministerios, o sea, el cuerpo ministerial o los dones ministeriales, tenemos que estar, hermano, investidos, tenemos que estar llenos del conocimiento y la iluminación. Ese es el fundamento que deben tener estos ministerios. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto quiere decir, hermano, que el cuerpo de Cristo debe y tiene que edificarse sobre la revelación. Oiga bien, el cuerpo de Cristo se tiene que edificar sobre la revelación e iluminación que tienen estos ministerios, ¿verdad? Por eso dice el fundamento de los apóstoles, que han tenido los apóstoles y profetas. Esa es la revelación que han tenido los apóstoles y profetas. Sobre esa revelación nosotros nos tenemos que sujetar, siendo el pilar de la revelación Jesucristo mismo como el espíritu de la profecía. Oiga bien, el espíritu de la profecía es Jesucristo, el espíritu de la revelación es Jesucristo y el espíritu de la iluminación es Jesucristo. En Jesucristo, hermanos, se cumplen estas tres etapas. Se cumple la revelación y se cumple la iluminación y se cumple también la profecía. Él es el pilar. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos aconseja a nosotros, nos habla y nos dice cómo nosotros tenemos que caminar y cómo nosotros tenemos que andar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, como dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijémonos, ¿ven? O sea, la revelación es Jesucristo. Fíjese que el escritor, el apóstol a los hebreos dice que Dios habló muchas veces de muchas maneras. O sea, habló por profeta, habló por sueño, habló por revelación, habló por visión, es lo que está diciendo la Biblia allí. Entonces dice que en estos tiempos ahora nos habla por el Hijo. O sea, que Jesucristo es la revelación profética y apostólica que el ministro tiene que tener para poder enseñar y tiene que enseñar sobre esta inspiración que la iglesia debe tener para caminar. Todos los ministerios y todos los dones, ya que los dones son regalos espirituales, tienen que someterse a esta revelación, tienen que someterse a la revelación de la palabra. La palabra debe juzgar estos ministerios, la palabra debe juzgar estos dones no pueden estar por encima de la revelación. Oiga bien, hermano, el que enseñe que estos dones pueden estar por encima de la revelación del fundamento profético y apostólico está equivocado. Oiga bien, está equivocado y públicamente lo hablo y lo digo a través de esta emisora y donde vaya a predicar, ya que la profecía, oiga bien, el fundamento apostólico, la revelación apostólica, la revelación profética, que es el fundamento de la iglesia, ya está plasmada en la palabra para que la palabra juzgue todo. Por eso es que cuando nosotros leemos allí Mateo capítulo 16, fíjense lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18, allí vamos a ver, lo tenemos, hermana Elisa. Amén. Mateo capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 al 18. Ok, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ajá, fijémonos, ¿ves? Jesús hace una pregunta a sus discípulos y los discípulos le dicen que la gente que han escuchado a Jesús están confundidos. Los discípulos le dicen: ellos están confundidos, maestro. Ellos piensan que tú eres Jeremías, ellos piensan que tú eres un profeta, ellos piensan que tú eres esto, lo otro, pero no piensan que es
Jesús el Hijo de Dios o que Dios mora en él. No, eso no lo piensan. Quiere decir que están confundidos. Cuando Jesús ve que la gente está confundida, le dice, ¿qué piensan ustedes? ¿Están confundidos ustedes también? Dice la Biblia, hermano, que ahí se levanta Pedro y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro y le dice, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, fíjese lo que dice, y sobre este fundamento, sobre esta revelación que tú has tenido, sobre este fundamento apostólico, voy a edificar la iglesia. Fíjese que la iglesia tiene que ser edificada, hermano, es en la revelación de la palabra. La iglesia no puede estar fundamentada en emociones, oiga bien, la iglesia no puede estar fundamentada en emociones, la iglesia no puede estar fundamentada en lo que diga uno, en lo que diga el otro, la iglesia no puede estar fundamentada en religiones, la iglesia tiene que estar fundamentada en la revelación, oiga bien, en la revelación de la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia es apostólico, el fundamento de la iglesia es profético, por lo tanto, la iglesia está fundamentada en el fundamento apostólico y profético que es la revelación de Dios que Dios le dio a ellos para nuestro provecho, para nuestro gozo y alegría. Por eso, amados hermanos, toda profecía, por eso todo apostolado, por eso todo pastorado, todo maestro, hermano, tiene que pasar a través de las Escrituras. Por eso el mismo apóstol Pedro dice, el que hable, hable conforme a las Escrituras. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4 al 7. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 4 al 7. Allí vamos a ver, hermano, lo que la Biblia dice y vamos a ver la importancia, oiga bien, hermano, la importancia de lo importante que es el cuerpo de Cristo, lo importante que es mantenerse dentro del cuerpo de Cristo y lo importante que los dones y revelaciones del Señor se mantengan dentro del cuerpo de Cristo, ya que el cuerpo de Cristo no es otra cosa sino la iglesia misma del Señor, pero la iglesia se pone metafóricamente como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 7, como dice, vamos a leerlo en esta tarde. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ajá, fíjense lo que dice la Biblia allí. Vamos a desglosar esto, hermanos queridos, ya que es importante que nosotros podamos en esta tarde desglosar para poder enseñar. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que nosotros, hermanos, como ministros de Jesucristo, tenemos que tratar de guardar la unidad, de enseñar la unidad en el espíritu de la paz. O sea, la paz de Cristo no es la paz del mundo, ya que la paz de Cristo reconcilia al mundo con Dios. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y en todo. Fíjense, hermano, que la Biblia nos dice que Dios, en su manifestación de Hijo y en su manifestación del Espíritu Santo, la Biblia lo que nos quiere dar a entender que Jesús no vino a la tierra a hablar cosas que Dios no lo había mandado a hablar. Jesús no vino a la tierra a hacer cosas que Dios no lo había mandado a hacer. Y el Espíritu Santo no va a hablar cosas que Dios no lo ha mandado. El Espíritu Santo, hermano, no va a hablar cosas desequilibradas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo conforman una unidad, y como conforman una unidad, lo mismo que habla Jesús es lo mismo que va a hablar el Espíritu Santo, y lo mismo que habla el Espíritu Santo y Jesús es lo mismo que habla Dios, porque Dios fue el que instruyó, Dios fue el que mandó, Dios fue el que reveló al Espíritu Santo, Dios fue el que le reveló a Jesús para que hablaran la misma cosa. Por lo tanto, hermano, es lo mismo. En el cuerpo tiene que haber una unidad masiva, tiene que haber una unidad significativa para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en el cuerpo. Y fíjense que el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Mira, amados hermanos,
La iglesia tiene que entender, mire, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que diga la palabra de Dios. Y el problema de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de algunos cristianos, de algunos creyentes, es que no se quieren sujetar a lo que dice la palabra de Dios. Es lo que ellos dicen y punto, es como ellos dicen y como ellos hablan y punto. Lo que diga la palabra de Dios, eso a ellos lo tienen sin cuidado, a ellos no les importa palabra, a ellos no les importa nada de eso. Por ejemplo, fíjese, Jesucristo dijo, el que cree en mí, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, y todo aquel que cree pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en mi nombre echará fuera demonios. Y tomará cosas mortíferas y no les hará daño. Y hablarán nuevas lenguas. Eso lo dijo Jesucristo. Pero cuando vamos a la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, aquello que dijo Jesucristo, Pablo no lo niega. Pablo no está negando que Jesucristo está dando autoridad para que se hagan milagros, que Jesucristo está dando autoridad para que se hable lengua, que Jesucristo está dando autoridad para que se eche fuera demonios y que Jesucristo está dando autoridad para que se hagan sanidades. Pablo en ninguna parte está negando eso. Pablo lo que está es aplicando o está aclarando lo que Jesús quiso decir. Cuando el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios habla de los dones del Espíritu Santo, entonces el apóstol comienza a aclarar y comienza a decir que los dones de milagro no son para todos, oiga bien, no son para todo el mundo, y que los dones de sanidad no son para todo el mundo, y que los dones de hablar en lengua no son para todo el mundo. Es lo que el apóstol comienza allí en la carta a los Corintios a clarificar. ¿Por qué? Porque los corintios ignoraban los dones del Espíritu Santo, y el único don, oiga bien, el único don que se manifestaba en los corintios era el único don que los corintios reconocían o que la iglesia de los corintios practicaba, era el don de hablar en lengua. El don de hablar en lengua, hermano, es un don que Dios da para que se hablen otros idiomas. Una lengua lo que quiere decir idiomas. Cuando la Biblia dice el que habla en lengua, está diciendo el que habla en idiomas, ya que la lengua significa idioma. Bueno, amados hermanos, y Pablo comienza a aclarar y comienza a poner el fundamento, comienza a poner el piso. Fíjese lo que dice Efesios, que a cada uno le fueron los dones conforme a la medida de la gracia del regalo de Cristo. ¿Quién es el que regula? Oiga bien, ¿quién es el que regula? El que regula es Cristo. ¿Quién es el que da? El que da es Cristo, pero el que regula es Él. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, que los dones espirituales fueron dados a nosotros para provecho, pero oiga bien, no son para provechos personales. No vaya a creer que son para provechos personales, son para provechos de la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere dones para provechos personales. Era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios habían convertido los dones espirituales en dones carnales, en dones de discusión, en dones de guerra, en dones de pelea, porque no entendieron nunca jamás que eran verdaderamente los dones espirituales. Por eso, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, entonces el apóstol le habla de esta manera y le da una exhortación y los exhorta y le dice, 12:1, ¿cómo dice, Manelisa? Por favor, Primera de Corintios, vamos rapidito porque ya el tiempo se está agotando. ¿Qué dice? No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese, ¿ves? No quiero, hermanos, que ignoren. ¿Qué había en Corintios? Había una ignorancia en cuanto a los dones espirituales. Los corintios ignoraban, fíjese, hermano, que eran tan ignorantes que tenían los dones del Espíritu, y el apóstol cuando le escribe a los corintios simplemente dice a los santos, fíjese que el apóstol no escribe, bueno, al profeta que está en Corintio, o al pastor que está en Corintio, o el apóstol que está en Corintio, o al maestro que está en Corintio, sino le escribe de una manera colectiva a todos los santos que están en Corintio. ¿Por qué? Porque estaban ignorando, y el único don que ellos le estaban dando supremacía era el don de lengua. Por eso el apóstol Pablo le dedica 3 capítulos completos, que es el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, al don de hablar en otros idiomas, que en otras palabras es el don de lengua. Ahora fijémonos, amados hermanos, es Cristo el que da conforme, es Cristo el que da conforme Él quiere. Cuando nosotros seguimos leyendo Primera de Corintios y vamos allí, vemos los dones espirituales,
en Primera de Corintios, capítulo 12, y nos damos cuenta allí, pues, fíjese lo que dice la Biblia en el 7, fíjese lo que dice, vamos a leerlo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga, es para provecho de la iglesia. ¿Y cómo dice el verso 11? El verso 11 del capítulo 12, ahí mismo lo tienen que tener. Ajá. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oye, es el Espíritu que reparte como Él quiere. ¿Cómo dice el verso 12? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese, ¿ve? Porque así como el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, así como somos un solo cuerpo, así también es Cristo. Y cuando leemos el verso 18, ¿cómo dice? El verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Nosotros no le podemos enseñar a la iglesia, amado hermano, que todos van a hablar en lengua. Eso es falso, la Biblia no dice eso. Nosotros no le podemos enseñar a la iglesia que todos van a hacer milagros. Eso es falso, la Biblia no dice eso. Nosotros no le podemos enseñar a la iglesia que todos van a hacer sanidades. Eso no es lo que la Biblia dice. Bueno, usted me dirá, bueno, Jesucristo dijo que cosas mayores, como un mensaje que me llegó ayer. Yo quiero que el que mandó el mensaje, que me explique cuáles son las cosas mayores que Él puede hacer o que nosotros como iglesia podemos hacer que Cristo no hizo. Por favor, explíqueme sobre ese versículo, porque nosotros no podemos entender un versículo al caletre para luego aplicarlo sin ninguna explicación, nada más porque nosotros queremos fundamentar una doctrina. Jesucristo dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Ajá, ¿qué cosa mayor puedo hacer yo que Cristo no la hizo? Por favor, escríbame para yo poder entender y así yo le voy a explicar las otras cosas. Fíjese, es como Dios quiso y Él como Dios quiere. Por eso dice que somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Vamos a leerlo. Fíjese lo que dice rápidamente, 8 y 9, pero vamos a leer el 8. ¿Cómo dice? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjese, a uno les da la palabra de sabiduría y no dice a otros, búsquelo para que usted vea que no está hablando de una manera plural, está hablando de una manera singular, dice a otro, no dice y a otros palabra de ciencia y a otros no, dice y a otro, refiriéndose, amados hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo van a haber personas que se van a mover con estos dones espirituales, pero que cada uno se va a mover según el don que Cristo ha dado. Hay gente que cuando yo creí en Jesucristo, a mí me decían, bueno hermano, yo quería el don de milagro, yo quería hacer milagro, ese es el don que quiere todo el mundo, ese don lo quieren todos los evangélicos. Fíjese hermano que cuando no lo tenemos nosotros inventamos que lo tenemos, porque nosotros queremos tenerlo sea como sea, y nos metemos en ayuno y nos metemos en oración para que Dios nos los dé, y a la final hermano, Dios no nos ha llamado para eso, Dios nos ha llamado para otra cosa, pero nosotros no hemos entendido, y como tenemos pastores, maestros, como tenemos ministros que tampoco se encargan de enseñarnos, porque quizá le da miedo, porque uno se puede ir de la congregación, porque cuando usted enseña estas cosas en las congregaciones, muchos que no van a estar de acuerdo, porque lo que usted le diga a la iglesia, que todos no están llamados a hacer milagros, muchos se van a levantar y van a decir, pero ¿cómo es eso? Si el Dios que yo tengo es el Dios de los milagros, y le van a citar textos, y van a decir, Jesucristo dijo que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, y van a comenzar, hermano, a reclamar aquellos supuestos dones que Jesucristo le prometió a ellos, bendito el nombre de Dios. El problema, hermano, es que ellos nunca lo van a ver en su vida, ni uno tampoco lo va a poder ver en su vida. No es porque no tengan fe, oiga bien, no es porque no tengan fe, sino porque no fueron llamados para eso. Oiga bien, no es porque usted no tenga fe, usted no ha hecho un milagro, usted no ha levantado un paralítico, no es porque usted no tenga fe, usted no ha levantado un muerto, usted no ha resucitado un muerto de una urna, no es porque usted no tenga fe, eso no es por eso, es porque Dios a usted no lo ha llamado para eso, porque si Dios lo hubiese llamado para eso, ya usted hubiese resucitado muchos muertos de la urna y ya usted hubiese levantado
levantado muchos paralíticos y ya usted hubiese sanado a muchos enfermos, ya usted hubiese dado vista a muchos ciegos y ya muchos mudos hubiesen hablado cuando usted le pone la mano. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque cuando usted pone la mano el muerto no resucita, porque cuando pone la mano el ciego no ve, porque cuando pone la mano el mudo no habla, porque cuando pone la mano el paralítico no se para, porque usted no ha sido llamado para eso. Usted está confundido, y como usted está confundido y no ha sido llamado para eso y no ha entendido la palabra de Dios, porque cuando se le explican está como la iglesia de los Corintios. Por eso Pablo le dice a los Corintios: ustedes están ignorando los dones, y el que ignora los dones carnal no es espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque por encima de mi ego, por encima de mi deseo, por encima de lo que yo quiero hacer, está la palabra, está el fundamento, está la revelación y está la iluminación. Y la revelación y la iluminación dice que a todos, diga bien, que somos un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros, y que Dios me llamó a mí para hacer una cosa, y Dios llamó al otro para hacer otra cosa, y Dios llamó a otro para hacer otra cosa. Por eso es que usted ve mucha confusión y frustración dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo. Personas hablando, oiga bien, hermano, personas hablando disparate, personas hablando cosas que no son, personas enseñándole a los creyentes cosas que no son. Oiga bien, hermano, si Dios le va a dar a usted un don, oiga, si Dios le va a dar a usted un don, desde que Dios lo llama a usted, ya Dios lo llama con ese don. Desde que Dios lo llama a usted, ya ese don viene con usted. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia que lo escogió usted antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios lo escogió usted antes de la fundación del mundo, entonces antes de la fundación del mundo, cuando lo escoge, ya Dios tiene que darle todos los atributos espirituales que usted va a utilizar en esta tierra para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Biblia nos está aclarando y lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, hermano, vamos a enseñar a la iglesia tal cual como dice la palabra del Señor. No nos vamos a salir de la palabra del Señor, porque el gran error y la gran confusión en la que ha caído la iglesia es que estamos enseñando mal, no estamos enseñando tal cual como la Biblia quiere que enseñemos. El apóstol Pablo hace la aclaratoria, oiga bien, hace la aclaratoria en Primera de Corintios y dice que los dones ministeriales son para unos. Oiga bien, todo el mundo no puede ser apóstol, todo el mundo no puede ser profeta, y todo el mundo no puede ser pastor. Imagínense que todos nosotros fuéramos pastores. ¿A quién vamos a pastorear? Pues iremos a pastorear puros pastores. Entonces, imagínense que todo el mundo fuera apóstol. ¿A quién vamos a apostolear? ¿A quién? Iremos a apostolear puros apóstoles. Imagínense que todos somos profetas. ¿A quién vamos a profetizar? ¿A quién vamos a profetizarle? Imagínense que todos fueran maestros, que todos predicaran, tuvieran discernimiento y aplicaran la palabra tal cual como está escrita. Entonces, ¿para qué yo esté enseñando aquí? Pues, si todo el mundo es maestro, ¿para qué yo voy a enseñar? ¿Para qué los maestros me van a enseñar a mí entonces, si todo el mundo es maestro? Entonces, hermano, tenemos que hacer la diferencia. No, que Cristo dijo que cosas mayores harían. Sí, pero dígame qué cosa puede hacer usted que Cristo no la hizo. Por favor, dígame, ¿qué cosa puede hacer usted que Cristo no la hizo? Si usted me responde esa pregunta, usted se va a ganar una cola Dumbo, bendito el nombre de Dios. La marca del refresco es Dumbo, le estoy haciendo aquí la propaganda, le veo una cola Dumbo si usted me responde qué es lo que usted va a hacer que Cristo no hizo. ¿Cuál es el milagro que usted puede hacer que Cristo no hizo? ¿Cuáles son las cosas mayores que usted va a hacer que Cristo no la hizo? Respóndame eso y luego, hermano, usted lo puede hacer a través de la mensajería de texto, bendito el nombre del Señor, y luego, hermano, seguiremos entonces hablando acerca de lo que estamos conversando, aunque seguimos con nuestro tema en esta maravillosa tarde. Entonces, fijémonos, ¿verdad? Entonces, la Biblia está aclarando, amados hermanos, y por eso el apóstol Pablo hace una aclaratoria después que habla en Primera de Corintios, ¿verdad? Fíjense lo que dice el verso 28, fíjense el verso 27 de Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leerlo, hermana Elisa. Fíjense, después que él da los lineamientos del cuerpo, fíjense, él dice, el ojo no le puede decir a la mano que no te necesito. Mire, hermano, yo no le puedo decir a que hace milagro, yo no te necesito, ¿vale? Porque, o envidia, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en las iglesias? Que hay mucha envidia, oiga bien, hay mucha carnalidad. Entonces un hermano tiene un don, entonces lo envidiamos, y lo queremos destruir para quitarle el don, para que nos pase a nosotros. Mire, hermano,
eso no funcionará nunca jamás. El que Dios le da un don, eso no se lo quita ni siquiera al diablo, bendito el nombre de Dios. El diablo ni siquiera tiene poder para quitar ese don. Fíjate, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 27, vamos a leer el 27, se para allí, lee el 28 que vamos a ir explicando, gloria al nombre de Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oiga, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oiga bien, miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir miembros cada uno en particular? Bueno, hermano, yo soy miembro del cuerpo, usted es miembro del cuerpo y todos somos miembros del cuerpo, pero usted tiene una función particular a la que yo tengo. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Dios a usted lo va a utilizar en algo que a mí no me va a utilizar. Dios a usted lo va a utilizar en un área donde yo no funcionaré nunca jamás, aunque tengo el mismo Cristo que usted tiene, aunque tengo el mismo Espíritu que usted tiene, nunca jamás podré yo en esa área funcionar. Fíjese lo que dice. Entonces dice el verso 28, vamos a leerlo. Rapidito, hermana Elisa, por favor. El verso 28 dice... Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Oiga, fíjate, ahí está lo primero. Lo primero que Dios pone en la iglesia es apóstoles, siga. Ok. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Oiga, luego profetas. Lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Oiga, bien, fíjese, ve. Luego los que hacen milagros, está haciendo una selección, oiga bien, está seleccionando cómo va a funcionar el cuerpo. ¿Qué más dice? Después los que sanan. Oiga, después los que sanan, fíjese que no dice, bueno, este es el mismo que va a sanar y este es el mismo que va a hacer. ¿Y después qué dice? Los que ayudan. Oiga, los que ayudan, nadie quiere ayudar. Nadie. Todo el mundo quería, era el don de milagro. Todo el mundo ayunaba y oraba, era por el don de milagro. Entonces, como vieron que no tenían el don de milagro, ahora se enfriaron. Ahora ni siquiera quieren ir a la iglesia. Ahora ni siquiera se quieren congregar. Ahora ni siquiera quieren salir a predicar. ¿Por qué? Porque le dijeron que tenían el don de milagro y que iban a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Se metieron en ayuno y oración para hacerla y resulta, hermano, que ponían las manos sobre los paralíticos y no se paraban. Y los que estaban enfermos se morían y fueron a resucitar muertos y nunca lo pudieron lograr. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claro. Ahora fíjese la pregunta que el apóstol hace aquí en el versículo 29. Siga leyendo, por favor. El 28, ¿cómo dice? Los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjese, ¿ves? Los que tienen don de lengua. El don de lengua está de último, oiga bien. El regalo de las lenguas o de los idiomas está de último. Eso lo vamos a tratar más adelante. Más adelante vamos a ver el verdadero don de lengua bíblico. Oiga bien, el verdadero don de lengua bíblico. Vamos a ver el verdadero profeta bíblico. Bendito el nombre de Dios. Vamos a hablar sobre estos dones o regalos que Dios tiene en la iglesia. Entonces el apóstol hace una pregunta en el verso 29. ¿Cómo la hace? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero fíjense lo que dice el versículo 37 del capítulo 13, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice el apóstol, después que el apóstol habla todo eso y muestra el camino más excelente, que ya vamos a ver cuál es el camino más excelente que los dones espirituales. Capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 37, ¿cómo dice? No, será el 14 entonces. Capítulo 14, versículo 37, sí, mi hermana, ese es. Ok, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vuélvemoslo a leer, mire lo que dice. Si alguno se cree profeta. Párelo. Si alguno se cree profeta, fíjese, hermano, que el apóstol después que viene hablando de estos dones, no le dice, mire, yo le voy a hablar a los profetas esto, no, si alguno se cree, si usted lo cree, porque usted lo puede creer, pero Dios a lo mejor no se lo dio. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. A lo mejor usted lo puede creer, pero Dios no se lo ha dado. Y aquí no funciona eso, oiga bien. Aquí no, oiga bien, con Dios no funciona esa mentira que andan hablando por ahí,
que si usted dice que lo tiene, lo va a tener. Oiga bien, en Dios no funciona eso. Eso que enseñan, eso están más pelados que rodille chivo. En Dios no funciona eso, que si yo lo declaro, yo lo voy a obtener. Eso es una mentira, y eso es una mentira del diablo, eso es una mentira de Satanás. En Dios lo que funciona, oiga bien, en Dios lo que funciona es el llamado. Si Dios me llamó para eso, oiga bien, si Dios me llamó para el ministerio pastoral, yo lo voy a ejecutar. Y me van a venir luchas y me van a venir pruebas y el diablo se va a levantar y el diablo me va a zarandear, pero yo me voy a mantener como pastor hasta que me muera. Dios me va a mantener. Ahora, si Dios no me llamó en la primera lucha y la primera prueba, me voy corriendo. Y no me importa cuántos creyentes tenga, sino que me voy corriendo y dejo a esa gente solo. Hermano, aquí lo que importa es el llamado, dígale, aquí lo que importa es el llamado. Por eso el apóstol dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo son mandamientos de Dios. O sea, que si alguno se cree profeta, no es que es profeta, o se cree espiritual, no es que es espiritual porque usted lo crea o porque usted lo diga. Usted tiene que demostrarlo y tiene que demostrar que ese llamado viene de Dios. Fíjese lo que dice, reconozca que lo que le escribo son mandamientos de Dios. Entonces, estamos hablando, hermano, que el apóstol hace la pregunta y dice, entonces, ¿quieren ser todos apóstoles? Fíjense la pregunta, ¿quieren ser todos apóstoles? Ah, no, quieren ser todos profetas. Ah, no, es que todos quieren ser maestros. No, todos los que quieren hacer milagros. Entonces, el apóstol dice, bueno, tienen todo dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todo. Entonces dice, procuren los dones mejores, pero yo le muestro un camino más excelente, fíjese, pero yo le muestro un camino más excelente, hermano. Yo no voy a estar peleando porque si yo hago milagro o no hago milagro, yo no voy a estar peleando por eso, yo no voy a estar peleando porque si usted lo hace, porque si usted monta la mano o no la monta, yo no lo voy a estar peleando porque usted canta mejor que yo o porque yo enseño mejor que usted, yo no voy a estar peleando por eso. Oiga bien, eso lo hacen son los inmaduros, eso lo hacen son los carnales, eso lo hacen son las personas niñas. Fíjese lo que dice el apóstol. Ahora le muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. Fíjese, que es el camino del amor, que es el camino del fruto del Espíritu Santo. Fíjese, ahora nos va a mostrar el camino del fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, amados hermanos, es enseñarnos a cada uno de nosotros. Vamos a pulsar la mensajería de texto, hermano, porque este tema continúa. Mire, ni siquiera hemos comenzado a profundizar el tema, sino que estamos simplemente en el preámbulo. Vamos a pulsar la mensajería de texto rápidamente, hermana Elisa, por favor. Mensaje, hermano, que no estén bien escritos, no lo vamos a poder leer, hermano, porque nos llevamos mucho tiempo tratando de interpretar. Estamos pidiendo el don de lengua para interpretar algunos mensajes, ya que esos mensajes vienen en un idioma diferente, hermano, pero hasta ahora Dios no me lo ha dado, ni se lo ha dado a la hermana Elisa. Por lo tanto, hermano, el mensaje que no venga claro, no lo vamos a leer, así que si usted va a mandar su mensaje, agarre su tiempo y escriba letra por letra. Amén. ¿Cómo dice? Amén. Buenas tardes, por favor pido la oración por Francisca Mendoza, Carlos Ponce, mi persona, Caroline Mendoza y mi bebé, Franger Mendoza. Amén, ya está anotada. Buenas tardes, mis hermanos, por favor, para que me complazcan con el tema cuando empieza su programa. Amén. Ok, pido la oración para que mi esposo se convierta y por mi hija Sofía. Buenas tardes, porfa, pido la oración por mi hermano Omar, por sanidad, tiene hernia en la columna, es la hermana Josefina. Buenas tardes, Dios le bendiga, por favor, para que me felicitan a mi hijo Gabriel, que está de cumpleaños, 9 añitos, y si pueden colocar la música de cumpleaños cristiano, porfa, Dios le continúe bendiciendo. Dios le bendiga, el hermano, mire, yo soy cristiano, pero necesito más ayuda en la oración. Oren por mi nieta que le quitaron. Ok, gloria a Dios. Don Jesús, te bendigo. Quiero decirte que estoy en sintonía y también estoy evaluando. Mil bendiciones. Que eso es lo que queremos, mi hermano Volcán, allá la familia Volcán. Saludos para mis hermanos amados y queridos allá en
Antonio, porque ahora no vamos a decir de San Antonio, porque San Antonio se murió allá en allá en la ciudad de Antonio, allá en la República Bolivariana de Venezuela. Eso es bueno, hermano, es que estamos enseñando para que se evalúe el cuerpo, hermano, porque muchas veces, hermano querido, queremos enseñar cosas que la Biblia no nos manda, pero lo enseñamos y entonces nos encontramos con un pueblo totalmente frustrado a raíz de que le hemos enseñado mal. Gracias por su mensaje, hermano querido. Seguimos adelante en esta tarde. Amén. Este mensaje no llegó completo, dice, se llama Stephanie, es un malandro, el que se llama Joan, Cristo vive, este es el mismo mensaje. Ok, Dios le bendiga, buen programa. Le escribo porque ustedes en una de sus enseñanzas dijo que oraba por los enfermos para que sanaran solo si era la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo que si es la voluntad de Dios? ¿Acaso la voluntad de Dios no es que los enfermos sanen, los muertos resuciten, los leprosos sanen, echar fuera demonios y que prediquemos el reino de los cielos? Se ha acercado como que orar, pero si es la voluntad de Dios o es la falta de fe al orar. Responda, porfa, les felicito por su programa, feliz tarde. Amén. Vamos a responderle a nuestro hermano o hermana que nos mande el mensaje. Mire, hermanos, si la voluntad de Dios fuera sanar a todos los enfermos, resucitar a todos los muertos en los cementerios y hacer todo eso, más o menos que usted me está diciendo, Dios lo hiciera, porque Dios es grande y poderoso para hacerlo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Cristo murió en la cruz del Calvario para dar vida nueva y dar vida después de esta vida. Oiga, en esta vida, dice la Biblia, que vamos a tener aflicciones. En esta vida, dice la Biblia, que vamos a tener enfermedades. Inclusive el mismo Pablo y el mismo Timoteo sufrieron enfermedades. En esta vida vamos a sufrir. Esta es una vida de sufrimiento aquí abajo. Dios te ha prometido, amado hermano o hermana, y le ha prometido a la iglesia, es vida nueva en el reino prometido, donde dice que no va a haber llanto, que no va a haber enfermedad, que no va a haber muerte, ni va a haber dolor. Pero esa es la vida después de la muerte. Por lo tanto, si la voluntad de Dios fuera que todos los enfermos sanaran, Dios los sanara, Dios lo hiciera. Pero no es la voluntad de Dios y yo tengo que enseñarlo aquí. ¿Por qué no es la voluntad de Dios, amado hermano? Porque hay un mundo que está en pecado y como está en pecado es imposible, oiga bien, es imposible. Fíjese que nosotros somos cristianos y como cristianos hemos sido libertados del pecado, pero sin embargo la carne se sigue enfermando, seguimos pasando por lucha y seguimos pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque en este mundo tendremos aflicciones. Entonces, amados hermanos, la voluntad de Dios es vida nueva en el reino nuevo, en el reino de Dios, pero eso después de la muerte, bendito el nombre de Dios. Por eso va a haber una resurrección de muertos. Espero que quede respondida su pregunta. Seguimos. Ok, buenas tardes, pastor. Hay pastores que permiten cuantas cosas en su iglesia de pecado, y uno como líder le decía que eso era malo y él decía que uno era inmaduro. Mire, hermano, la Biblia dice que el que es de Dios no practica el pecado. O sea, en las iglesias, por lo general, va a haber pecado, porque es imposible, oiga bien, es imposible. Fíjese, el Señor Jesucristo cargaba 12 hombres y entre los 12 uno era el diablo. Eso lo dicen lo dice él, eso no lo digo yo. Entonces, es imposible, hermano, que en la iglesia no haya pecado. Pero lo que sí tenemos que hacer con nosotros los ministros es combatir y hablar contra el pecado, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos entonces. Ok, otro mensaje dice, sí, pastor, tiene razón, pero Pablo reprendió a Pedro cuando se juntaba con los gentiles y con los israelitas. Ajá, pero ¿por qué Pablo lo reprendió? La pregunta no era, o sea, Pablo lo reprendió era porque Pedro estaba haciendo doble cara, y como estaba haciendo doble cara, entonces Pablo le dijo, o haces una cara en Cristo, o pones la cara del verdadero Cristo, o bueno, vamos a tener problemas. Fue lo que Pablo le dijo. Amén. Ok, bendiciones. Envíeme el número del hermano Jesús de parte de la hermana Ana. Ana, la hermana de la hermana Carmen Vázquez, por favor. Amén. El teléfono mío, hermano, antier vine para que el hermano Henry, se me perdió mi teléfono, no tengo teléfono ahorita, pero le vamos a dar el
la hermana Elisa, que es el mismo teléfono mío, 0426-910-585778, 0426-910-5778. Amén, seguimos. Ok, Dios le bendiga, gracias por enseñar la doctrina de Cristo, gloria a Dios. Otro dice, Dios le bendiga a mi pastor y mi pastora, el hermano Wilfredo León. El amor de Dios esté todos los días con ustedes. Amén. Dios bendiga a Wilfredo. Wilfredo tiene 10 días de convertido. Está cumpliendo hoy 10 días de convertido, ya que cuando vino para la vigilia, vino de Charallave, hermano. Fíjese, Wilfredo vino, un saludo para los hermanos de Charallave. Y Wilfredo trajo a su mamá de Charallave. Tenía 4 días de convertido, 5 días de convertido. Sigue para adelante, Wilfredo, que Dios está contigo. Amén. Amén. Otro mensaje dice, pido la oración por Venezuela y los presos. Soy Wilfredo León. Amén. Otro dice, buenas tardes, Dios les bendiga en gran manera. Ayer me preguntó qué milagro sería mayor que los que hizo Jesús y yo le respondí, pero no leyó mi mensaje. Yo le respondí que Jesús nunca, o por lo menos no lo dice la Biblia, que Jesús haya sanado a una persona que sufriera de obesidad o que alguien que le hayan imputado un brazo, le saliera una extremidad que le fuera cortada o que a alguien que le falte un riñón, le sea creado un riñón nuevo. Ahora bien, respóndame lo que prometió responder ayer. Y esto solo se daría a través de alguien que Dios llame y mande, y ese fue el mandato que nos dejó Jesús en Mateo 10, 7 y 8. Lo confirma Pablo en Romano 8, 19. No somos llamados, okay. Amén. No somos llamados a esto, pastor. Porfa, responda. El Señor le bendiga. Mire, hermano, cuando se habla de obras mayores, usted no puede poner que una obesidad es mayor a una resurrección de muertos. O sea, una obra de resurrección de muertos es mayor que poner un gordo flaco. Oiga bien, decirle a los vientos que se detengan es mayor que alguien que le corten un brazo y le salga un brazo. Aunque yo no conozco a nadie que le hayan cortado un brazo y le haya salido un brazo, no sé si usted lo conoce. Entonces, amados hermanos, Jesús detuvo los vientos, que la gente dijeron, ¿y qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Entonces, hermanos, cuando Jesús se está refiriendo que nosotros haríamos obras mayores que Él, es que el ministerio de Jesús estuvo muy limitado. Su ministerio fue limitado solamente a 3 años y medio. En cambio, su ministerio, mi ministerio, van a ser ampliados. Jesús predicó nada más en Israel. Nosotros tenemos oportunidad de predicar a todas las naciones. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice que haríamos mayores cosas que Él, pero no se está refiriendo a ningún milagro, porque si usted pone que un milagro de un gordo que se vuelva flaco es más grande que una resurrección, bueno, hermano, ahí usted, oye, tiene que hablar con los psicólogos, amén. Amén. Y otra cosa que ahí registró en la Biblia específico, pero no se puede registrar todo lo que Jesús hizo, aunque en el libro de Juan, capítulo 21, verso 25 dice, y hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que hay muchas cosas que Jesús hizo, milagros que Jesús hizo, que aunque la Biblia no lo registra, dice el escritor de Juan, que si se escribieran una por una, en el libro no cabrían los libros, la cantidad de milagros que hizo Jesús. Amén. Y la fe sin obra es muerta. Entonces, si usted ha hecho obras mayores que Jesús, dígame a quién usted le ha hecho salir el brazo y a quién usted ha hecho que se vuelva gordo flaco. Amén. Ok, Dios le bendiga, soy la hermana Josefina, pido la oración para que Dios me dirija para congregarme como Él quiere y me dé la iglesia para congregarme. Amén, vamos a estar orando por eso. Pido la oración por mi esposo para ver para que él vuelva a la casa y que vuelva convertido. Sí, pastor, es verdad, pero cuando mora el Espíritu Santo, pero lo que se están desviando. Desviando. Hablan palabras vacías.
sin sal. Amén. Aquí llega un mensaje, dice hermano, soy Geraldine, estoy escuchando su programa, muy bueno y aclarado. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias a Geraldine, pues, que nos manda este mensaje. Otro mensaje por aquí dice, gloria a Dios, hermano, dice, por favor, dígame los versículos como que es lo que usted entiende que harán cosas más grandes que la que hizo el Señor Jesús. Ya más o menos explicamos, por favor, aclárenos eso, ya más o menos lo aclaramos. Otro mensaje por aquí dice, bendito el nombre del Señor para siempre. Dice, Dios le bendiga y le siga bendiciendo, hermano. Ok, no me deje con la duda, ya le expliqué ya. Amén, seguimos entonces. Estamos en cadena nacional de radio y televisión